La forjaron en el fuego de la venganza, convirtiéndola en un arma afilada y silenciosa. Su misión, infiltrarse en el imperio del hombre que destrozó a su familia y derribarlo desde dentro. Ella era la secretaria perfecta, invisible y eficiente. Él era su objetivo, un magnate despiadado cuyo único punto débil era un secreto que nadie conocía. Pero en la cercanía de la oficina, las líneas entre el deber y el deseo comenzaron a borrarse. El corazón de un espía es su mayor enemigo, y el de Sofía estaba a punto de cometer la traición definitiva. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El reflejo que le devolvía el espejo del ascensor de cristal era el de una extraña. Sofía, o como se llamaba ahora, Ana López, se había convertido en una maestra del disfraz, no de pelucas y narices falsas, sino de la mucho más sutil y eficaz metamorfosis del alma. Había enterrado a la Sofía apasionada, a la hija desconsolada que lloró sobre la tumba de su padre, y en su lugar había cultivado a Ana, una mujer de eficiencia silenciosa, de trajes sastre impecables y de una expresión tan neutral que se convertía en una forma de invisibilidad. Hoy era el día. El día en que la presa entraba voluntariamente en la guarida de León. Mientras el ascensor se elevaba por los 80 pisos de la Torre Reyes, un monolito de acero y cristal que dominaba el horizonte de la ciudad, su corazón no latía con miedo, sino con el pulso frío y constante de la venganza. Hacía 3 años, Damián Reyes, el hombre al que estaba a punto de conocer, había ejecutado una adquisición hostil de Creaciones Navarro. La empresa textil que el padre de Sofía había construido con sus propias manos durante 40 años. Reyes no solo había comprado la empresa, la había desmembrado, vendido sus activos, despedido a sus empleados leales y reducido el legado de una vida a una simple línea en un balance. El golpe había sido demasiado para su padre. Un ataque al corazón masivo se lo llevó 2 semanas después, dejando a Sofía, a sus 24 años, con nada más que deudas. Una casa embargada y un odio tan puro y concentrado que se convirtió en el único combustible que la mantenía en pie. Fue entonces cuando la contactaron. Un consorcio de rivales de Reyes, hombres demasiado cobardes para enfrentarse a él directamente, vieron en su tragedia una oportunidad. Le ofrecieron una salida, entrenamiento, recursos, una nueva identidad. La convirtieron en su arma secreta. Su misión era simple en su concepción y casi imposible en su ejecución, convertirse en la asistente personal de Damián Reyes, ganarse su confianza y, cuando llegara el momento, encontrar la única vulnerabilidad en su imperio y clavarla como una daga en su corazón. El ascensor se detuvo con un suave silbido, las puertas se abrieron al piso superior, un santuario de poder y silencio. La oficina era un vasto espacio minimalista, decorado en tonos de gris, negro y cromo. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de la ciudad que parecía pertenecer a un dios, no a un hombre. Una mujer de mediana edad con un rostro severo la recibió. Señorita López, el señor Reyes la verá ahora. La condujeron a través de un espacio abierto hacia unas imponentes puertas de roble negro. La mujer llamó suavemente y una voz profunda y sin emoción respondió desde dentro, adelante. El despacho de Damián Reyes era aún más intimidante que el resto de la oficina. Era del tamaño de un pequeño apartamento, dominado por un enorme escritorio de obsidiana negra y una sola pared cubierta de monitores que mostraban en silencio los flujos y reflujos de los mercados mundiales. Y allí, de espaldas a la puerta, estaba él. Era una silueta contra la ventana panorámica, una figura alta y de hombros anchos que parecía llevar el peso del mundo sobre ellos. Se giró lentamente, y Sofía contuvo la respiración, preparándose para el impacto del rostro del monstruo que había atormentado sus pesadillas. No era un monstruo. Era un hombre devastadoramente guapo. A sus 36 años, tenía la belleza cincelada de una estatua romana, con una mandíbula fuerte. Pelo negro espeso cortado con precisión militar y unos ojos que Sofía solo podía describir como el color de una tormenta en el mar, un gris profundo, lleno de destellos de inteligencia y una frialdad implacable. Señorita López, dijo,
Su voz era un barítono que vibraba con una autoridad innata. Llega 3 minutos antes. Me gusta la puntualidad. Caminó alrededor de su escritorio y se sentó, indicándole a ella que hiciera lo mismo en la silla de enfrente. Se sentía menos como una entrevista y más como un interrogatorio. Su expediente, La vida inventada de Ana López, estaba sobre su escritorio. Su currículum es impresionante, continuó, sus ojos grises la escudriñaban, analizándola, despojándola de sus defensas capa por capa. Graduada con honores, experiencia en 3 de las principales firmas de la competencia, bilingüe, experta en análisis logístico. Y sin embargo, se reclinó, uniendo las yemas de sus dedos, hay algo que no encaja. ¿Por qué dejar una carrera tan prometedora para convertirse en la asistente personal de alguien? Era su primera prueba. Habían preparado la respuesta. Porque estoy cansada de analizar las batallas, señor Reyes, dijo ella, su voz era un modelo de calma profesional. Quiero estar en la sala de guerra, al lado del general. Su respuesta pareció divertirle. Una pequeña y fugaz sonrisa curvó sus labios, una sonrisa que no suavizó la dureza de su rostro, sino que la acentuó. Le advierto, señorita López. Soy un general exigente. Espero una lealtad absoluta y una eficiencia despiadada. Trabajo las 24 horas del día, y espero que mi asistente también lo haga. Su vida personal, si es que tiene una, será secundaria. Mis enemigos son legión, mis secretos son profundos, y mi paciencia es prácticamente inexistente. La última asistente lloró en su segundo día. ¿Cree que tiene lo que hace falta? No soy de las que lloran, señor, respondió ella, su mirada se encontró con la de él, inquebrantable. Soy de las que trabajan. Él la miró fijamente durante un largo y tenso momento, como si intentara leer el código fuente detrás de sus ojos. Luego asintió bruscamente. Bien. Comienza de inmediato. Laura, mi asistente saliente, le explicará los protocolos. No cometa errores. Y bienvenida a Industrias Reyes. Se giró de nuevo hacia sus monitores, despidiéndola. La audiencia había terminado. El león la había aceptado en su guarida. El primer mes fue un bautismo de fuego. Damián Reyes no había exagerado. Era un demonio para trabajar, un maestro de la multitarea que parecía funcionar a base de café negro y pura fuerza de voluntad. Sofía se vio inmersa en un torbellino de horarios imposibles, informes de última hora y la constante presión de su escrutinio. Se convirtió en su sombra, anticipando sus necesidades, gestionando su vida con la precisión de un controlador aéreo. Aprendió sus hábitos, como le gustaba su café, la temperatura exacta de su oficina, el hecho de que odiaba el sonido de la gente masticando. Y en esa cercanía forzada, comenzó a ver las grietas en la fachada del magnate despiadado. Descubrió su secreto, su única aparente vulnerabilidad, por accidente. Él tenía una hermana menor, Lidia, de 18 años. Rara vez hablaba de ella, pero cada día, a las 4 en punto, sin importar en qué parte del mundo estuviera o en qué reunión se encontrara, todo se detenía. Cogía una llamada en su teléfono privado y su voz cambiaba, la dureza se desvanecía, reemplazada por una ternura que a Sofía le resultaba discordante. Hola, enana, le oía decir, una sonrisa genuina en su voz. ¿Cómo te ha ido el día? Una tarde, escuchó por casualidad una parte de la conversación. No, los médicos dijeron que los nuevos resultados son prometedores, sí, sé que odias la fisioterapia, pero es necesaria. Lidia, escucha, la semana que viene iré al chalet. Pasaremos todo el fin de semana juntos. Solo tú y yo. Sofía investigó. Lidia Reyes padecía una forma rara de distrofia muscular. Vivía en una instalación médica de última generación en el campo, una instalación que, por supuesto, Damián había financiado por completo. Todo su imperio, se dio cuenta Sofía, no era solo por poder. Era para protegerla a ella. Era su única debilidad. La primera brecha en su armadura. El primer incidente que desdibujó sus líneas cuidadosamente trazadas ocurrió durante una crisis de adquisición. Estaban trabajando hasta tarde, los únicos que quedaban en el piso 80.
Una empresa rival había intentado una contraoferta por una empresa que Damián quería adquirir. El ambiente era tenso, cargado. Necesito esas proyecciones, López. Ahora, ladró desde su despacho. Sofía entró corriendo con una pila de carpetas, con el café de él en la otra mano. Distraída, tropezó con el borde de una alfombra. Las carpetas volaron, esparciendo un mar de papeles por el suelo, y el café caliente se derramó, salpicando el frente de la camisa blanca y almidonada de Damián. Se congeló, el horror la inundó. Esperaba que la despidiera en el acto. Él miró la mancha marrón que se extendía por su camisa, luego a ella, arrodillada en el suelo, con el rostro pálido de mortificación. Una extraña expresión cruzó su rostro. Soltó un suspiro, no de ira, sino de puro agotamiento. Se desabrochó la corbata y la tiró sobre su escritorio. Luego empezó a desabotonarse la camisa. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. No te quedes ahí, López, dijo él, con la espalda hacia ella. Coge un paño húmedo del baño. Este traje cuesta más que tu sueldo anual. Mientras él se quitaba la camisa, dejándola sobre el respaldo de su silla, ella se apresuró al baño privado contiguo a su despacho. Volvió con un paño. Cuando se dio la vuelta, él estaba de pie, con el torso desnudo. El aire abandonó los pulmones de Sofía. Su cuerpo no era el de un hombre que se sienta detrás de un escritorio todo el día. Era el cuerpo de un guerrero. Músculos duros y definidos, un abdomen marcado y la piel bronceada. Tenía una pequeña cicatriz descolorida justo debajo de la clavícula. Él notó su mirada, y la comisura de sus labios se curvó en esa sonrisa suya, a la vez burlona y seductora. Mis ojos están aquí arriba, señorita López. A menos que el contrato incluya beneficios adicionales de los que no estoy al tanto. Su rostro ardió. Le tendió el paño. ¿Por qué no me dejas ayudarte?, dijo él en su lugar, su voz se había vuelto peligrosamente suave. Cogió la mano de ella, la que sostenía el paño, y la guió hacia la mancha en sus pantalones. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó. Los dedos de él estaban sobre los de ella, presionando su mano contra la tela, justo por encima de su muslo. Podía sentir el calor de su piel, la dura musculatura que había debajo. La intimidad del acto era tan repentina, tan inesperada, que la dejó paralizada. Limpiando un desastre, susurró él, su rostro estaba peligrosamente cerca del de ella. Sus ojos grises ardían, la burla había desaparecido, reemplazada por una intensidad cruda que la hizo sentir a la vez atrapada y extrañamente excitada. Me pregunto si eres tan eficiente en todas tus tareas, Ana. Su corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Lo estaban cruzando. La línea. Estaba a punto de decir algo, de apartarse, cuando sonó el teléfono del escritorio, rompiendo el hechizo. Se separaron bruscamente, como dos conspiradores pillados en el acto. Él fue a contestar el teléfono, dándole la espalda de nuevo, su voz volvió a ser la del frío director ejecutivo. Sofía huyó de la habitación, su cuerpo temblaba con una mezcla de ira y una humillante oleada de deseo. Había sido un juego para él, un recordatorio de su poder. Pero para ella, había sido un peligroso vistazo a la atracción que se negaba a reconocer. Al día siguiente, conoció al otro hombre. Se suponía que iba a entregar unos documentos a la oficina del fiscal federal. Mientras esperaba en el vestíbulo, un hombre se le acercó. Era alto, con el pelo castaño revuelto, una sonrisa fácil y unos cálidos ojos marrones que la miraban con abierta curiosidad. Llevaba un traje que estaba un poco arrugado, como si hubiera estado trabajando toda la noche. Disculpa que te moleste, dijo. Pero trabajas para Damián Reyes, ¿verdad? Soy el agente Javier Soto, de la Unidad de Crímenes Financieros. Le mostró su placa. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿El FBI? ¿Le ha pasado algo al señor Reyes?, preguntó ella, la preocupación profesional se apoderó de ella. Él se rió. No, nada tan dramático. Solo digamos que el señor Reyes tiene un talento para navegar en las aguas grises de la ley. Mi trabajo es asegurarme de que no se ahogue. O al menos, cogerlo cuando lo haga.
Había una ligereza en él, una falta de la intensidad opresiva que rodeaba a Damián. Se presentó como Ana López. Hablaron durante unos minutos. Javier, o Javi, como insistió en que lo llamara, era encantador. Y claramente, la estaba sondeando, buscando una posible fuente dentro del Imperio Reyes. Debe ser fascinante trabajar para él, dijo Javi. Esa es una forma de decirlo, respondió ella secamente. Él sonrió. Bueno, si alguna vez te cansas de estar en la sala de guerra con el general, y quieres hablar con alguien del otro bando, dame un toque. Le dio su tarjeta. Puedo prometerte un café mucho menos estresante. Cuando volvió a la oficina, Damián la esperaba en su escritorio. Había una nueva y extraña tensión en él. ¿Tardaste mucho en el juzgado?, preguntó casualmente. Había un poco de retraso. Él la miró, sus ojos grises eran como sondas. No te habrás entretenido con ninguno de los perros guardianes del gobierno, ¿verdad? La pregunta era tan precisa, tan directa, que la desequilibró. ¿Cómo podía saberlo? A menos que tuviera a alguien vigilándola. La idea la heló. La paranoia era parte del juego, pero esto se sentía diferente. Personal. La siguiente pieza de su misión consistía en obtener acceso a la computadora personal de Damián en su ático. Sus manejadores estaban convencidos de que guardaba allí sus planes más secretos. Era una tarea de alto riesgo. La única vez que había invitado a personal a su casa era para grandes eventos. Inventó una excusa. Le dijo a Damián que su apartamento se había inundado por la rotura de una tubería en el piso de arriba y que necesitaba un lugar donde quedarse un par de noches mientras lo arreglaban. Fue un movimiento audaz, que la pondría directamente en la guarida de León. Esperaba que se negara. En cambio, para su sorpresa, él accedió. Toma la suite de invitados del ala este, dijo, casi con demasiada facilidad. Asegúrate de no tocar nada. Esa noche, se encontró sola en el vasto y silencioso ático. El lugar era como su oficina, frío, masculino, impersonal. Se sentía como entrar en el alma de él. Esperó hasta después de medianoche, cuando supo que él dormía. Se deslizó por el pasillo a oscuras hacia su estudio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. El corazón le martilleaba mientras entraba. Su ordenador estaba sobre el escritorio, dormido. Sacó el pequeño dispositivo USB que le habían dado, una llave maestra que se suponía que debía copiar sus archivos. Se sentó en la silla de él, que aún conservaba un leve calor de su cuerpo. El ordenador requería una contraseña. Maldijo en voz baja. Probó lo obvio, el nombre de su empresa, el nombre de su hermana. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando sus ojos se posaron en una foto enmarcada en su escritorio, la única foto personal en toda la casa. Era una foto de su hermana Lidia y él cuando eran niños, riendo. Y al lado, una pequeña figura de un pájaro de madera tallada. Un petirrojo. Algo se removió en la memoria de Sofía. Había leído algo en su investigación. La casa de campo de su infancia, donde creció con Lidia antes de la muerte de sus padres. Se llamaba el nido del petirrojo. Sus dedos temblorosos escribieron la contraseña, PETIRROJO. La pantalla se iluminó, dándole acceso completo. Una oleada de triunfo la recorrió. Conectó el USB. Una barra de progreso apareció en la pantalla. 1 minuto para copiar. Oyó un ruido en el pasillo. La puerta de un dormitorio abriéndose. Se le heló la sangre. Agarró el USB y lo sacó de un tirón justo cuando la barra llegaba al 99%. Apagó rápidamente el monitor y se agachó detrás del escritorio, rezando para que la oscuridad la ocultara. La puerta del estudio se abrió y la silueta de Damián se recortó contra la luz del pasillo. El corazón de Sofía amenazaba con salirse de su pecho. Entró, se sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre una mesa y se quedó allí un momento, mirando por la ventana la ciudad dormida. A Sofía le pareció una eternidad. Luego, se giró y se marchó, cerrando la puerta tras de sí.
Ella esperó, sin atreverse a respirar, durante 5 largos minutos antes de salir de su escondite y escabullirse de vuelta a su habitación. Estaba a salvo. Había fracasado en el último segundo, pero estaba a salvo. A la mañana siguiente, cuando bajó, él estaba en la cocina, con un café en la mano. Llevaba unos pantalones de chándal grises y nada más. La vista de su torso desnudo por la mañana, tan casual, la desarmó por un momento. «Buenos días, López». «¿Duerme bien?», preguntó, sus ojos grises eran ilegibles. «¿Por qué preguntas?». Él dio un sorbo a su café, observándola por encima del borde de la taza. «Tuve la noche más extraña. Soñé que había un pequeño y hermoso ladrón en mi estudio». Su corazón se detuvo. Lo sabía. Tenía que saberlo. Pero su rostro no mostraba nada. ¿Era una prueba? ¿Un juego? Antes de que ella pudiera responder, su teléfono, que había dejado sobre la encimera, vibró con un mensaje. Ambos miraron hacia abajo. En la pantalla de bloqueo, un mensaje de Javi. «Pensando en ti esta mañana. El café sabe mejor cuando se comparte», carita con guiño. Una rabia oscura, casi imperceptible, cruzó los ojos de Damián. Era un cambio tan sutil como el de las nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte. Se giró hacia ella, el sueño del ladrón olvidado por completo. Cogió el teléfono. «Pensando en ti», dijo, su voz era un susurro peligroso. «Veo que te mantienes ocupada mientras disfrutas de mi hospitalidad. Dime, Ana. ¿Cuántos generales tienes en tu sala de guerra?». Su misión, su tapadera, el cuidadoso equilibrio que había mantenido, todo se evaporó en el fuego de su repentino e inexplicable ataque de celos. No la estaba mirando como a un jefe que sospecha de una empleada. La estaba mirando como a un hombre. Uno traicionado. Uno que se había dado cuenta de que el enemigo que había dejado entrar en su casa, estaba ahora acampando en su corazón. Y él estaba a punto de arrasar el campamento. El mensaje de Javier fue una cerilla lanzada a un charco de gasolina. La sospecha de Damián sobre la lealtad profesional de Sofía se fusionó instantáneamente con un veneno mucho más personal. En sus ojos, la interacción de ella con Javier no era una amistad incipiente ni siquiera una posible fuente de información para el FBI, era una traición íntima que estaba teniendo lugar bajo su propio techo. Delante de sus propias narices. Se olvidó del robo fallido en su estudio, sus instintos se centraron por completo en este nuevo frente de batalla emocional. «Déjame el teléfono», ordenó Damián, su mano extendida. No era una petición. Sofía sintió una oleada de ira desafiante. No era su empleada en ese momento. Se negaba a ser una adolescente a la que su padre sobreprotector le revisa los mensajes. «No tienes ningún derecho», respondió ella, cogiendo el teléfono y guardándolo en el bolsillo. «Vivo en tu casa, no soy tu propiedad». Él soltó una risa, un sonido áspero y carente de humor. Se acercó a ella, apoyándose en la isla de la cocina, eliminando el espacio entre ellos. Era consciente del hecho de que él estaba semidesnudo, su calor, el poder de su físico, era una presencia abrumadora en el espacio confinado. «Todo lo que está bajo este techo me pertenece, Ana. Incluido el aire que respiras. Has olvidado tu lugar». Se inclinó, su boca cerca de su oído, su aliento era un susurro cálido y amenazador. «Tal vez necesite recordártelo. Tu misión, tu única misión, es servirme a mí. Cualquier comunicación con fuerzas externas, especialmente con hombres que quieren hundir mi empresa y coquetear con mi asistente, se considera traición. Y la traición en mi organización», su voz bajó a un murmullo escalofriante, «tiene consecuencias». Se enderezó y le dio la espalda. «La limusina te estará esperando abajo en 10 minutos para llevarte de vuelta a tu apartamento inundado. Tu estancia aquí ha terminado». El despido fue tan brusco, tan total, que la dejó tambaleándose. Se dio cuenta de su error. Al desafiarlo, solo había reforzado sus sospechas y se había hecho expulsar de la misma fortaleza a la que había luchado tan duro por entrar. Había perdido su acceso más valioso. Y algo más, algo que se negaba a admitir, dolió.
Su rechazo personal. Durante las semanas siguientes, su relación en el trabajo se convirtió en un infierno helado. Damián la ignoraba, se comunicaba con ella a través de notas o de su otra asistente. Fue aislada de las reuniones de alto nivel, relegada de nuevo a tareas de baja categoría, un exilio humillante diseñado para recordarle su lugar. El plan de sus manejadores se estaba desmoronando, y ellos empezaban a impacientarse. Pero Damián había subestimado a la mujer que había contratado. Si él iba a congelarla, ella iba a quemar las paredes de hielo. Sabía que su única oportunidad de volver a entrar era a través de la única debilidad que él tenía, su hermana, Lidia. Con la información que había recopilado, descubrió que Damián visitaba a Lidia en el chalet de montaña cada 15 días, un ritual sagrado. Y también descubrió algo que Damián no sabía: Lidia tenía un sueño secreto. A pesar de su enfermedad, era una brillante artista en ciernes. Sus dibujos, llenos de un talento crudo y una imaginación increíble, empapelaban su habitación. Y su mayor deseo era asistir a un prestigioso programa de verano de arte en la universidad local. Damián, en su afán sobreprotector, le había prohibido incluso solicitarlo, temiendo por su frágil salud. Sofía vio su apertura. Utilizando un seudónimo, contactó al director del programa de arte, un viejo amigo de su padre del mundo de la filantropía. Le envió escaneos del trabajo de Lidia. El director quedó asombrado y, después de algunas negociaciones, aceptó ofrecerle a Lidia una beca completa, con todas las adaptaciones médicas necesarias incluidas. La semana antes de la visita programada de Damián al chalet, Sofía hizo su jugada. Sabiendo que el sistema de seguridad de él siempre hacía un barrido final de los terrenos antes de su llegada, se escondió en el maletero del coche del servicio de catering que llevaba el almuerzo a Lidia y a su personal. La metieron de contrabando. Se reunió con Lidia en el jardín. La joven estaba sorprendida pero intrigada. Cuando Sofía le contó lo de la beca, la alegría en el rostro de Lidia fue un sol que rompía las nubes. Era el pasaporte a una vida más allá de su jaula médica. Su hermano llegaría en cualquier momento. ¿Me ayudarás a convencerlo?, le suplicó Lidia. No lo sé, tu hermano es testarudo. Justo entonces, oyeron el sonido del helicóptero de Damián acercándose. No dejes que te vea, jadeó Lidia. Si descubre que estuviste aquí sin su permiso. Damián aterrizó en el helipuerto privado a unos cientos de metros de distancia. Su sexto sentido, el radar depredador que lo había mantenido vivo en los negocios, le dijo que algo andaba mal. Había una extraña energía en el aire. Entró en el chalet y no encontró a su hermana en su habitación, como de costumbre. Preguntó a una de las enfermeras, que parecía inusualmente nerviosa. Le dijeron que Lidia estaba en el jardín, con una visitante. La furia lo invadió. ¿Cómo se había atrevido alguien a traer a un extraño aquí, a su santuario? Salió al jardín. Y la vio. De espaldas a él, sentada en un banco junto a su hermana. No necesitaba verle la cara. Reconocería esa figura, la curva de su cuello, en cualquier lugar. Era Sofía. Estaban inclinadas sobre unos papeles, la cabeza de su hermana descansando familiarmente en el hombro de Sofía. Y estaban riéndose. La escena lo congeló. Era una imagen de una intimidad tan fácil, de una conexión tan profunda, y él no era parte de ella. Eran ellas dos mujeres compartiendo un secreto, una amistad que había nacido a sus espaldas. Y la mujer que había intentado controlar y expulsar de su vida se había infiltrado de todos modos, aliándose con la única persona que él amaba incondicionalmente. Salgan de aquí, gruñó, su voz rompió la atmósfera pacífica. Sofía y Lidia se sobresaltaron. Hermano, dijo Lidia, levantándose. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos tan pronto. Pero la sonrisa se le congeló al ver la expresión en la cara de Damián. ¿Qué está haciendo ella aquí?, siseó Damián, su mirada de hielo clavada en Sofía. Vino a visitarme. Ana y yo somos amigas, dijo Lidia con una valentía que sorprendió a Sofía. Señorita López y yo no somos amigas, corrigió Damián. Trabaja para mí. Y se ha excedido gravemente en sus funciones. Le hizo un gesto a Sofía. A mi despacho.
Ahora. Sofía lo siguió al estudio del chalet, con el corazón en un puño. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Cerró la puerta tras ellos. ¿Estás orgullosa de ti misma?, preguntó, su voz era baja y mortal. Manipulando a una chica enferma, usándola para volver a entrar en mi vida. No la manipulé. Le di lo que su hermano sobreprotector y lleno de culpa le ha negado. La oportunidad de vivir de verdad. Yo soy el que la mantiene viva, rugió él. Y esto es vida, replicó ella, con su propia voz en un grito apasionado. ¿Vivir aquí, en una hermosa prisión, alejada del mundo? ¿Crees que las paredes de oro hacen que los barrotes duelan menos? La estás protegiendo tanto de la vida que se te ha olvidado que también tienes que protegerla de la soledad. Su golpe dio en el blanco. Lo vio estremecerse, la verdad en las palabras de ella lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba tratando a su hermana como se había tratado a sí mismo, como la estaba tratando a ella. Se acercó. Tiene un sueño, Damián. Merece perseguirlo. No. La matará. El estrés, la fatiga. Y quedarse aquí la está matando lentamente por dentro. Se acercó, su ira ahora reemplazada por una súplica. Confía en ella. Y, por el amor de Dios, por una vez en tu vida, confía en mí. Lo que pasó después no fue algo que ninguno de los dos hubiera esperado. Una voz crepitó a través del pequeño auricular que Sofía había olvidado que llevaba, la voz de su contacto, el señor Chen. Agente Soto acaba de entrar en el perímetro del chalet, dirigiéndose a su posición. Salga ahora. Misión abortada. El FBI. Javier. La había seguido. La trampa se estaba cerrando, no sobre Damián, sino sobre ella. No había tiempo para pensar. Agarró a Damián del brazo. Escucha. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Confundido y enfadado, Damián se resistió. ¿De qué estás hablando? Pero en ese momento, oyeron las sirenas a lo lejos. La mirada en el rostro de Damián se convirtió en una comprensión helada y traicionada. ¿Qué has hecho? Esto ha sido una trampa desde el principio. No era una pregunta. Era una acusación. Se habían equivocado con ella. Ella no solo quería arruinarlo. Quería entregarlo. Cogió su teléfono satelital, que usaba para las comunicaciones seguras, pero antes de que pudiera hacer una llamada, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. Se habían quedado a oscuras. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Fuera, podían oír los gritos de los agentes anunciando su presencia con un megáfono. Estaban rodeados. Se quedaron en la oscuridad del estudio, dos enemigos atrapados juntos. Así que aquí es donde termina tu venganza, susurró él, su voz era una mezcla amarga de admiración y repugnancia. Hacerme caer con un beso. Admirable. La ironía era tan cruel, tan absoluta, que Sofía soltó una carcajada rota en la oscuridad. Había venido allí para liberarse a sí misma y a su hermana, y en su lugar, acababa de convencer al hombre que se estaba enamorando de ella de que era su mayor enemiga, la traidora definitiva. Mientras los agentes del FBI irrumpían en la casa, su mundo no solo se había desmoronado. Había implosionado. Se encontraba en el centro de las ruinas, no como una espía, ni como una secretaria. Simplemente como una mujer cuyo corazón, en el acto final de traición, había sido irrevocablemente perdido por el mismo hombre al que había sido enviada a destruir. La confusión se convirtió en una danza caótica y letal en la oscuridad. Agentes del FBI, gritando y con las linternas moviéndose, barrieron la casa. Damián Reyes, salga con las manos en alto. Damián, creyendo que todo había sido un elaborado plan, reaccionó como el luchador acorralado que era. Agarró a Sofía y la atrajo hacia sí, su brazo alrededor de su cuello en una llave que era mitad protectora, mitad posesiva. Nadie se mueve, gruñó en la oscuridad. Usándola como escudo, retrocedió hacia un pasaje oculto detrás de la librería de la biblioteca, un escape de emergencia que su paranoico yo siempre instalaba en sus propiedades.
Salieron a una ladera boscosa, con el sonido de los perros y los helicópteros sobre ellos. Corrieron, con las ramas arañándoles la cara. El plan de venganza de Sofía, y la frágil conexión que habían construido, se había quemado en una pira de malentendidos y desinformación. Ahora eran fugitivos. Compañeros en una huida que ninguno de los dos había elegido, cada uno creyendo que el otro era el traidor. Se refugiaron en una vieja y abandonada cabaña de mineros en lo profundo del bosque, el mismo tipo de refugio anónimo al que sus respectivos mundos no estaban acostumbrados. La única luz era una linterna que él había cogido. Él la miraba al otro lado del pequeño y polvoriento espacio, sus ojos grises eran astillas de un odio frío. Así que, el agente Soto, dijo, el nombre era un escupitajo. Has sido él desde el principio, ¿verdad? Me seduces. Bajas mi guardia. Y lo guías directamente a mi santuario. Te subestimé. Debo admitir que la jugada fue brillante. La injusticia de su acusación era tan total que a ella se le hizo un nudo en la garganta. Quería gritarle que estaba equivocado, explicarle. Pero, ¿de qué serviría? Todo lo que había hecho había sido por venganza, al principio. ¿Cómo podría él creerle ahora, cuando parecía que sus acciones finalmente habían dado fruto? En lugar de defenderse, ella contraatacó. ¿Por qué me creíste, Damián? ¿Por un segundo? ¿Creíste que el amor, el cariño, podrían ser reales? No, no eres capaz de pensar así. Siempre has asumido lo peor de mí, desde el momento en que entré en tu oficina. Y mientras discutían, su proximidad forzada, su aislamiento del mundo, empezó a hacer su extraña y perversa magia. Estaban despojados de sus identidades, de sus guerras. Eran solo un hombre y una mujer, atrapados en la oscuridad, alimentándose de su ira porque era la única emoción que les quedaba. La línea se cruzó cuando empezó a llover, un aguacero helado que golpeaba el techo de hojalata de la cabaña. El frío se filtró, haciéndolos temblar. Solo había una vieja y apolillada manta. Quédatela tú, dijo él, apartándose de ella. Pero ella lo agarró del brazo, la primera en iniciar el contacto desde su último y ardiente beso. No seas idiota, dijo, su voz se había suavizado. Moriremos de frío los dos. Ven aquí. Tras un momento de vacilación, él cedió. Se sentaron, dándose la espalda el uno al otro al principio, compartiendo la fina manta. Pero a medida que pasaba la noche y el frío se hacía más intenso, sus cuerpos se acercaron en busca de calor. Finalmente, él se giró y la envolvió en sus brazos, compartiendo no la pasión, sino una necesidad primaria de calor y conexión humana en la noche hostil. Todavía hueles a mentiras, murmuró él contra su pelo. Y tú todavía hueles a arrogancia, respondió ella. Se quedaron dormidos así, dos enemigos encontrando un extraño armisticio en los brazos del otro. Fueron descubiertos, no por el FBI, sino por uno de los viejos guardabosques que cuidaban los terrenos de Damián. Los encontró a la mañana siguiente, empapados, exhaustos y temblando de frío. Damián, al darse cuenta de que ya no había escapatoria, se rindió. Cuando fueron llevados de vuelta a la casa principal, que ahora era el cuartel general del FBI, la verdad finalmente salió a la luz. Lidia, aterrada pero desafiante, había confrontado al agente Soto. Y Soto, confrontado por la brillante joven que sabía más de lo que debería, admitió su papel. Resultó que Soto tenía su propia vendetta contra Damián, por un antiguo caso de información privilegiada que no había podido probar. Se había obsesionado con hacer caer a Reyes. Había interceptado la solicitud inicial de Sofía al programa de becas de Lidia y la había manipulado para que se convirtiera en un arma en su propia guerra. Cuando se descubrió su plan, Damián fue exonerado de cualquier irregularidad en la redada, que ahora se veía como el exceso de un agente renegado. Y Sofía, de repente era una heroína. La mujer que había arriesgado su propia vida para exponer la corrupción. Los cargos en su contra fueron retirados. Y fue recompensada, irónicamente, por los mismos rivales de Damián que la habían contratado, dándole una parte sustancial de las ganancias que obtuvieron al hacer caer las acciones de Damián. De repente era rica. E increíblemente, dolorosamente, libre.
Se encontró en la cima de un mundo que había querido construir, pero sola. El día de su liberación, se vieron por última vez, en un pasillo silencioso de la mansión del chalet. Estaban vestidos con su propia ropa, eran extraños de nuevo. Así que, has ganado, dijo él en voz baja. Has conseguido todo lo que te propusiste. Ella sintió, su corazón era una piedra pesada en su pecho. ¿Y ahora qué harás? Volver a mi vida. Volver a él, corrigió él. El nombre de Soto colgaba entre ellos como un veneno. ¿Por qué no me creíste, Damián?, susurró ella finalmente. ¿Por qué era más fácil para ti creer que era una traidora a creer que podría sentir algo por ti? Él no respondió. Simplemente la miró, el peso de una oportunidad perdida era un abismo entre ellos. Y ella lo entendió. Nunca podría construir un futuro con un hombre que siempre asumiría lo peor de ella. Adiós, Damián, dijo. Y por primera vez, no hubo dudas en su voz. Se dio la vuelta y se marchó, no como una fugitiva, ni como una espía, sino como una mujer que finalmente se elegía a sí misma. Lo dejó en su santuario, rodeado de su riqueza y sus secretos, y descubrió la ironía final de su misión, había sido enviada para arruinarlo, pero al final, lo único que se había roto irrevocablemente era su propio corazón. Pero en ese dolor, en esa elección final de marcharse, encontró una fuerza que ninguna cantidad de dinero o poder podía comprar. Era libre. Y aunque la libertad era dolorosa, era suya. Y valía más que cualquier venganza. La libertad de Sofía era una vasta extensión de silencio. Después del caos en el chalet, se encontró en una posición con la que solo había soñado, rica más allá de sus expectativas, exonerada de toda culpa y, por primera vez, verdaderamente dueña de su propio destino. Se mudó a un discreto apartamento en una parte tranquila de la ciudad, muy lejos de las torres de poder que Damián y sus rivales habitaban. Pero en lugar de la euforia que esperaba sentir, se encontró flotando en un limbo de apatía. Su venganza, la misión que la había consumido durante 3 años, se había cumplido, pero de una manera tan retorcida e indirecta que el triunfo se sentía hueco. Y el precio de su victoria había sido un hombre del que, se vio obligada a admitir en la honestidad de sus noches de insomnio, se había enamorado. Rompió todo contacto con los hombres de su pasado. El señor Chen y su consorcio recibieron un correo electrónico formal informándoles de que su contrato había terminado. Al agente Soto le devolvió sus llamadas con un único y gélido mensaje de texto: nunca me vuelvas a contactar. Se merecía una vida tranquila, se decía a sí misma, una vida sin conspiraciones ni hombres heridos y complicados. Durante los primeros meses, intentó construir esa vida. Decoró su apartamento, reconectó con viejos amigos de la universidad, viajó a los lugares exóticos que siempre había querido ver. Pero todo se sentía como una actuación. Era como si estuviera viendo a otra mujer vivir la vida que se suponía que debía desear, mientras ella seguía atrapada en los recuerdos de la cabaña. De las discusiones apasionadas y de la intensidad cruda de unos ojos grises que la habían visto de una manera que nadie más lo había hecho. Damián, por su parte, reaccionó a su partida de la única manera que sabía, se lanzó al trabajo con una ferocidad casi suicida. Su empresa, aunque golpeada por el escándalo, no se había roto. Y él, impulsado por una nueva y fría furia, no solo la reconstruyó, sino que la hizo más poderosa que nunca. Compró a sus rivales, al consorcio del señor Chen, uno por uno, con la precisión de un asesino. Pero era una conquista vacía. Por las noches, volvía a un ático ahora 2 veces más silencioso, sin ni siquiera la irritante pero viva presencia de su asistente. Y se enfrentaba al fantasma de Sofía, un fantasma que no estaba solo en su memoria. Ella había dejado cosas atrás. Un libro de poesía en su mesita de noche. Una horquilla debajo de un cojín del sofá. Pequeños recordatorios de su existencia que eran a la vez un consuelo y una tortura. El punto de inflexión llegó en forma de carta. Una carta de Lidia, su hermana. Hermano, escribió. No soy tonta. Sé lo que pasó. Sé por qué, Ana, se ha ido. Y estoy aquí para decirte que eres el mayor idiota que ha pisado este planeta.
Dejaste que tu orgullo y tus heridas te cegaran al único trozo de felicidad que te has encontrado en tu vida. Ella me dio el valor de vivir, Damián. Y tú, por una vez, necesitas encontrar el valor de luchar por lo que de verdad quieres, y no por lo que crees que debes proteger. Deja de ser un soldado y empieza a ser un hombre. La carta fue una bofetada de verdad que necesitaba. Damián se dio cuenta de que no importaba cuántas empresas comprara, seguía en bancarrota en el único balance que importaba. Se había equivocado. En todo. Su instinto había sido protegerse a sí mismo, asumir su traición, alejarla para evitar más dolor. Nunca se le había ocurrido luchar por su inocencia, confiar en ella. Pero, ¿cómo podría recuperarla? Se había quemado todos los puentes. El plan que ideó no fue una persecución, ni un gran gesto romántico. Fue un acto de paciencia y redención. A través de canales discretos, se enteró de la pasión de Sofía por apoyar a artistas emergentes, el legado de su padre que ella había tenido que abandonar. Utilizando una de sus fundaciones anónimas, creó el Premio Navarro de Arte, un prestigioso y generoso premio anual para el joven artista más prometedor del país. Luego, se aseguró de que un viejo amigo de confianza, un respetado crítico de arte, fuera nombrado jefe del jurado. Unos meses después, en el pequeño estudio de arte donde Sofía había comenzado a dar clases como voluntaria, recibió una llamada. Era el crítico, un hombre que no conocía personalmente. La invitó a formar parte del jurado inaugural del Premio Navarro de Arte. Su experiencia en la gestión de la fundación de su padre, dijo el hombre, sería inestimable. Queremos a alguien con un ojo no solo para el arte, sino también para el talento sin pulir. Sofía se sintió tentada. Era una oportunidad de reconectar con el mundo que amaba, con el legado de su padre. Después de algunas dudas, aceptó. Los meses siguientes los pasó inmersa en el proceso del premio, revisando carteras, debatiendo con los otros miembros del jurado. Fue un trabajo estimulante que la hizo sentir viva de nuevo, reconectada consigo misma. Nunca sospechó del origen del premio. La noche de la ceremonia de entrega de premios, en una brillante galería, Sofía se sentía, por primera vez en meses, verdaderamente feliz. Llevaba un vestido elegante pero discreto, y estaba rodeada de gente apasionada por la misma cosa que ella. Había encontrado una nueva tribu. Después de entregar el premio a un joven y emocionado escultor, el anfitrión de la noche subió al escenario. Y ahora, dijo el anfitrión, nos gustaría dar la bienvenida al escenario al generoso benefactor cuya visión anónima hizo posible este premio. Damas y caballeros, el señor Damián Reyes. El corazón de Sofía se detuvo. Lo vio caminar hacia el escenario, no el hombre de negocios despiadado, ni el fugitivo roto, sino un hombre vestido con un smoking impecable, su rostro tranquilo y sereno. Sus miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada, y en sus ojos grises, no vio posesión ni ira, solo una silenciosa súplica. No se dirigió a la multitud. Se dirigió a ella. Hace muchos meses, comenzó, su profunda voz de barítono llenó el silencio atónito, una mujer me dijo que me estaba convirtiendo en la clase de hombre que despreciaba. Me dijo que para honrar un legado, tienes que ser mejor que él. Ella me dijo que viera a la gente, no como activos, sino como el talento sin pulir en el que merece la pena invertir. Tenía razón. Este premio, su mirada nunca la abandonó, no es mi legado. Es el de ella. El legado de un corazón que vio lo mejor en la gente, incluso cuando el mundo, y la gente a la que amaba, le mostraron lo peor. Se giró para marcharse, sin esperar aplausos. El mensaje era para ella, no para ellos. Era la disculpa más grandiosa y humilde que jamás podría haber imaginado. Él no había intentado comprar su amor. Había honrado su alma. Lo encontró en un balcón trasero, mirando las luces de la ciudad. No tenías que hacer eso, susurró ella desde la puerta. Sí, tenía que hacerlo, respondió él, sin girarse. He pasado el último año tratando de deshacer el daño que te hice. Pero también me he dado cuenta de algo más. Se giró para encararla, y en su rostro había una nueva paz, una aceptación que nunca le había visto. Mi misión ya no es vengarme. Ni siquiera proteger a mi hermana.
Ella está bien. Ha ido a la universidad, está viviendo su propia vida, gracias a ti. Hizo una pausa. Mi misión ahora eres tú. No poseerte, no controlarte. Simplemente amarte. A distancia, si es necesario. A través de premios de arte, a través de donaciones anónimas a tus causas, de la manera que pueda. Apoyar tu felicidad se ha convertido en mi única ambición. Esa es mi verdad. Mi verdad, dijo ella, dando un paso hacia él, cerrando la distancia entre ellos, es que la libertad es increíblemente solitaria sin la persona con la que quieres compartirla. Le puso una mano en el pecho, sobre su corazón. Podía sentir sus latidos, firmes y constantes. Luché tan duro para destruirte. Luego luché tan duro para alejarme de ti. Estoy cansada de luchar, Damián. Entonces no luches más, susurró él, cubriendo la mano de ella con la suya. ¿Cuál es tu misión ahora, agente Navarro?, bromeó suavemente. Creía que la respuesta era obvia, replicó ella, con una sonrisa propia. Volver con el general. Siempre y cuando el general entienda que, de ahora en adelante, el mando es conjunto. Se rió, un sonido de pura alegría, y la besó, no con la pasión de un fugitivo ni la desesperación de un amante, sino con la tranquila certeza de un hombre que ha vuelto a casa. Su historia no había sido una de amor a primera vista. Había sido una de guerra a primera vista. Pero a través de las batallas, las traiciones y las alianzas inesperadas, habían librado su camino, no para destruirse, sino para encontrarse el uno al otro. Al año siguiente, tuvieron que enfrentarse a una última prueba. El agente Soto, que había sido degradado y estaba consumido por su propio fracaso y resentimiento, hizo un último y desesperado intento de derribar a Damián, filtrando información fabricada a un fiscal ambicioso. Fueron arrastrados de nuevo a un campo de batalla legal. Pero esta vez, fue diferente. Sofía estuvo a su lado, no como su asistente, sino como su socia. Juntos, desmontaron el caso de Soto, exponiendo su vendetta personal. En el estrado, Damián, en lugar de negar su pasado, lo reconoció. Contó la historia completa, su propia imprudencia, su ceguera, pero también, el poder transformador del amor de una mujer que le había enseñado una lección mejor sobre la justicia que cualquier libro de leyes. Ganaron. Pero su victoria más grande no fue en los tribunales. Fue en la tranquila noche que le siguió. Mientras estaban sentados en la terraza de su ático, le entregó una pequeña caja. Dentro no había un anillo, sino un conjunto de llaves. He vendido Industrias Reyes, dijo. Ella se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿A quién? A Lidia. Es su turno de dirigir. Y he creado una nueva empresa. Mucho más pequeña. Navarro Reyes Inversiones. Es una firma que solo invierte en dos cosas, jóvenes artistas y proyectos filantrópicos. Le puso las llaves en la mano. Estas son de tu nuevo estudio. Eres la directora general. Y yo, sonrió, me encantaría presentarme para el puesto de asistente personal. Se había dado cuenta de que el verdadero poder no consistía en controlar un imperio, sino en tener la libertad de construir uno nuevo, uno que importara, con la mujer que amaba. Y mientras sus miradas se encontraban, sabían que esta vez, el final no sería una tregua ni un armisticio. Sería un tratado de paz duradero. Firmado no con tinta, sino con un amor que había sobrevivido a la guerra. La confesión pública de Damián en la gala de arte no fue un final, sino un armisticio. En la soledad del balcón, con las luces de la ciudad brillando a sus pies como un tesoro derramado, Sofía y Damián se encontraron en el frágil y silencioso territorio de una tregua. La guerra había cesado, pero las ruinas de su campo de batalla emocional seguían humeando a su alrededor, y ambos sabían que la reconstrucción sería una tarea mucho más ardua que la destrucción. No regresaron al ático esa noche en el mismo coche. Fue un acuerdo tácito. Damián, en un gesto de respeto que ella no esperaba, le consiguió un coche privado. Necesitas espacio, dijo él, su voz era un murmullo bajo y ronco en la entrada del hotel. Y yo necesito recordar cómo respirar. Ella se fue, y la soledad en su silencioso apartamento fue, por primera vez,
no un alivio, sino una ausencia palpable. El espacio que él solía llenar con su intensidad, ahora se sentía como un miembro fantasma. Pasaron 2 días en un silencio de radio que era casi más ruidoso que sus discusiones. Sofía se encontró vagando por su apartamento, cogiendo su teléfono y luego dejándolo. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezaban? La pelota, se dio cuenta, estaba en su tejado. Él le había dado el poder, le había ofrecido su verdad. Le tocaba a ella decidir si aceptaba la paz. El tercer día, tomó una decisión. No lo llamó. En su lugar, se dirigió a un lugar que había sido una nota a pie de página en su investigación sobre él, pero que ahora parecía de una importancia monumental. La pequeña galería de arte del centro que exhibía y vendía los dibujos de Lidia. Cuando entró, el espacio era luminoso y lleno de un talento crudo y vibrante. Los dibujos de Lidia eran extraordinarios, una mezcla de fantasía y un dolor profundo que era casi palpable. Encontró a Damián allí, de pie frente a un gran dibujo al carboncillo de un pájaro con las alas rotas atrapado en una jaula ornamentada. No llevaba un traje de negocios, sino unos vaqueros oscuros y un jersey de cachemira gris que suavizaba su dureza. No la había visto entrar. Lo observó durante un largo momento, viendo la expresión de su rostro. Era una mezcla de un orgullo tan profundo que era casi doloroso, y una tristeza infinita. Estaba viendo a su hermana, sí, pero también se estaba viendo a sí mismo. Es hermoso, dijo Sofía en voz baja desde el otro lado de la sala. Él se sobresaltó, girándose. Al verla, una expresión de alivio tan cruda cruzó su rostro que a ella se le hizo un nudo en la garganta. Sofía. ¿Vienes a menudo?, preguntó ella. Cada semana. Para asegurarme de que nadie intente comprar esta, dijo, señalando la jaula. Ella no quiere venderla. Dice que le recuerda que incluso las jaulas pueden ser hermosas si encuentras la manera de dibujar tu propia salida. Hablaron. Allí, rodeados por el alma de su hermana, hablaron de verdad. No como jefe y empleada, ni como enemigos. Ella le habló de su padre, del peso de su legado, de su propio miedo a nunca ser lo suficientemente buena. Él le habló del miedo que lo había consumido desde la muerte de sus padres, el terror a perder a la única persona que le quedaba, un miedo que se había manifestado como un control sofocante. La estaba protegiendo de la vida, admitió, porque tenía demasiado miedo de que la vida me la arrebatara también. Igual que a ti. La confesión colgó en el aire entre ellos. Salieron de la galería y caminaron por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. Por primera vez, no se sentían como 2 oponentes, sino como 2 supervivientes. Tengo hambre, dijo ella de repente, rompiendo la intensidad del momento. ¿Y bien? ¿Conoces algún sitio que no requiera una reserva con 3 meses de antelación y un código de vestimenta? Él sonrió, una sonrisa genuina y un poco oxidada. Conozco un sitio. La llevó a un pequeño y ruidoso puesto de perritos calientes en un parque, un lugar al que claramente no había ido en décadas. Se sentaron en un banco, comiendo perritos calientes con demasiada mostaza y observando a los niños jugar. Era la cita más extraña y normal que había tenido nunca. Te debo una disculpa, dijo él de repente, con la boca llena. Solo una, bromeó ella. Él se tragó el bocado y la miró, su expresión era seria. El día de la redada en el chalet. Te acusé de traicionarme. Era lo más fácil de creer. Más fácil que creer que yo estaba equivocado, que el agente del FBI te estaba utilizando, y más fácil que creer que realmente podrías haber desarrollado algún tipo de afecto por el monstruo que te tenía secuestrada. Tú no eres un monstruo, Damián. Eres solo un hombre muy herido. Extendió la mano y le limpió una mancha de mostaza de la comisura de la boca, el gesto fue casual, íntimo. Sus dedos rozaron su piel. Se quedaron en silencio por un momento, la conciencia del toque, del espacio que se encogía entre ellos. El camino hacia la curación había comenzado, no con grandes declaraciones, sino con perritos calientes y mostaza. Empezaron a verse. Tímidamente al principio. Él le llevaba café a su apartamento. Ella lo ayudaba a elegir un regalo de cumpleaños para Lidia.
Fue un noviazgo al revés, conociéndose de verdad solo después de haber pasado por el infierno juntos. Una noche, él la invitó a cenar a su ático. Sin asistentes, sin personal, le había prometido. Solo cocinaré para ti. Cuando ella llegó, el ático había cambiado. Ya no era el mausoleo frío y gris. Había flores frescas. La chimenea estaba encendida. Y olía a ajo y a albahaca. Él estaba en la cocina, con las mangas arremangadas, pareciendo a la vez completamente fuera de lugar e increíblemente atractivo mientras luchaba con una olla de salsa para pasta. Comieron en la isla de la cocina, bebiendo un vino tinto barato que él había elegido porque el nombre le había parecido gracioso. Y hablaron. Sobre todo. Sus miedos, sus sueños. Y se rieron. Después de la cena, mientras estaban de pie junto a la ventana panorámica, con la ciudad brillando a sus pies, él le cogió la mano. La levantó, no hasta sus labios, sino contra su pecho. Siéntelo, susurró. Ella sintió el latido constante y fuerte de su corazón bajo la palma de su mano. Late por ti, Sofía. Creo que siempre lo ha hecho. Solo que yo era demasiado estúpido y asustado para darme cuenta. La besó entonces. Fue un beso tan diferente de todos los que habían compartido antes. No tenía la furia de su primer encuentro, ni la desesperación de su última confrontación. Era un beso de infinita ternura, de una vulnerabilidad compartida. Era una pregunta, y la respuesta de ella fue inequívoca. Esa noche, hicieron el amor por primera vez como amantes, no como combatientes. Fue una exploración lenta, un redescubrimiento sagrado. Se tocaron con la reverencia de dos personas que se habían visto en su peor momento y habían elegido quedarse de todos modos. Y en la intimidad de esa noche, en el silencio del ático, sus almas rotas finalmente encontraron la manera de encajar. Su felicidad, sin embargo, no pasó desapercibida. El agente Soto, degradado pero no despedido, se había obsesionado. La humillación de haber sido burlado tanto por Damián como por Sofía había corroído su sentido de la justicia hasta convertirlo en una amarga vendetta personal. Se asoció con el último de los rivales de Damián, un conglomerado dirigido por una familia japonesa, los Ishikawa, que veían a Damián como un obstáculo para su expansión global. Y juntos, idearon un plan, no para atacar a Damián a través de sus finanzas, sino a través de su talón de Aquiles recién descubierto, Sofía. Sabían que no podían hacerle daño físicamente. Damián la había rodeado con un anillo de seguridad invisible. Así que atacaron su pasado, su única debilidad. La venganza de la familia de Sofía. Durante su misión, Sofía había mantenido su verdadera identidad, Sofía Navarro, completamente separada de su alias, Ana López. Pero Soto, con sus recursos del FBI, encontró la conexión. Reabrió discretamente la investigación sobre la quiebra de Creaciones Navarro. Y encontró algo. Una anomalía. Una serie de transferencias a una cuenta en el extranjero justo antes del colapso, transacciones que parecían implicar no a Reyes, sino al propio padre de Sofía en un plan de fraude de seguros. La evidencia era circunstancial, fabricada con la ayuda de la sofisticada maquinaria de los Ishikawa, pero en las manos de un fiscal ambicioso, podía ser letal. La bomba explotó durante una cena íntima que celebraban con Lidia, que había venido de visita por el fin de semana. El teléfono de Damián sonó. Vio la expresión de su rostro cambiar, el color se le fue de la cara, una furia helada reemplazó la calidez. Tenemos que irnos. Ahora. Damián, ¿qué pasa? Me estás asustando, dijo Sofía. Acaban de emitir una orden de arresto. Para ti. Por los cargos de la quiebra de tu padre. Dicen que tienen nuevas pruebas. Sabían que era una trampa. Una forma de separarlos, de ponerla a ella a la defensiva y a él en una posición en la que cualquier intento de ayudarla sería visto como una obstrucción a la justicia. Mientras salían del restaurante por una puerta trasera, vieron las luces de los coches de policía acercándose. No tenían tiempo. Tienes que correr, Sophie, dijo Damián, su mente táctica se apoderó de él. Toma mi coche. Te daré una ventaja. Yo los distraeré. La besó con fuerza.
te amo. Encuentra a mi abogado. Te sacaré de esta. La empujó hacia el aparcamiento y se enfrentó a las luces que se acercaban, levantando las manos, una rendición deliberada para comprarle a ella unos minutos preciosos. Los días que siguieron fueron una pesadilla de abogados, interrogatorios y titulares sensacionalistas. Sofía, ahora una fugitiva, se vio obligada a esconderse, moviéndose entre casas seguras, comunicándose con Damián a través de canales encriptados. Se sintió como si hubiera vuelto al principio de su historia, solo que esta vez, los papeles se habían invertido. Él era el que estaba fuera, luchando por ella, y ella, la prisionera. Juntos, pero separados, empezaron a luchar. Damián contrató al mejor equipo de defensa legal, pero Soto había construido su caso cuidadosamente. Necesitaban encontrar al hombre que había realizado las transferencias, la única persona que podía demostrar que los documentos eran falsificaciones. El rastro los llevó a un excontable de la empresa de su padre, un hombre llamado a que había desaparecido después de la quiebra. Lo buscaron, Damián usando su red de seguridad y Sofía usando sus propias habilidades de investigación, que había afinado durante su misión. Finalmente, lo encontraron. Estaba viviendo bajo un nombre falso en un pequeño pueblo de la costa. Y no estaba solo. Tenía una esposa, hijos, una nueva vida. No quería tener nada que ver con su pasado. Sabían que nunca testificaría voluntariamente. Tenían que obligarlo a salir. Y Sofía, dándose cuenta de que Damián no podía acercarse a él sin levantar sospechas, supo que le tocaba a ella. Le tocaba a la espía. Volvió a ser Ana López, por última vez. Se disfrazó, alterando su aspecto, y se infiltró en la pequeña comunidad. Se hizo amiga de la esposa del contable. Y durante semanas, lentamente, se ganó su confianza, tejiendo una red de amistad, todo mientras buscaba el momento adecuado. El día del juicio se acercaba. Necesitaban su testimonio. Finalmente, confrontó al hombre. Le contó la historia de su padre, de su sacrificio. Lo presionó. Y cuando él se negó, ella jugó su última carta. Una que le repugnaba, pero sabía que era necesaria. Había descubierto que el contable tenía sus propios secretos. Una aventura. Pruebas que podrían destrozar su nueva y perfecta vida. Testificarás, le dijo, con la voz llena de un acero que no sabía que poseía. O le contaré a tu esposa no solo sobre la mujer que estás viendo, sino también cómo has financiado tu vida idílica con el dinero que ayudaste a robar de mi familia. Funcionó. El contable accedió a testificar. El día del juicio, Sofía entró en la sala del tribunal, no como una fugitiva, sino como una mujer que iba a reclamar su nombre. Se sentó en el estrado. Su testimonio fue tranquilo, preciso, demoledor. Luego llamaron a su testigo. El contable confesó todo, la falsificación, la conspiración, y nombró al hombre que lo había contratado, el agente Javier Soto. Soto, sentado en la parte de atrás de la sala, con la cara pálida de furia, vio cómo su caso se desmoronaba. El juez desestimó todos los cargos contra Sofía. Salió del tribunal, libre, y se encontró con los brazos de Damián. Se aferraron el uno al otro en medio del enjambre de cámaras, el mundo se desvaneció a su alrededor. Habían ganado. La paz que encontraron no era tranquila ni silenciosa. Era vibrante, forjada en la batalla, y más fuerte por ello. La boda que finalmente tuvieron no fue una gran gala, sino una pequeña ceremonia en el chalet de montaña, rodeados por una familia que ahora incluía no solo a Lidia, sino también a un puñado de viejos amigos leales. Su vida juntos se convirtió en una sociedad. Compraron Creaciones Navarro, la antigua empresa de su padre, y juntos la reconstruyeron, convirtiéndola no en un gigante corporativo, sino en un negocio que trataba a sus empleados como a una familia. Crearon una nueva fundación, no en sus nombres, sino anónima, dedicada a ayudar a las víctimas de la injusticia corporativa. Su hijo, a quien llamaron Julián, por el padre que había inspirado tanta venganza y, finalmente, tanto amor, creció no en un mundo de silencio y poder, sino en uno de risas y de una feroz y protectora lealtad familiar. Damián nunca perdió del todo su intensidad, pero ahora estaba atemperada por la calidez de Sofía. Y ella,
la espía, finalmente bajó la guardia, sabiendo que había encontrado al único hombre en el mundo en el que podía confiar plenamente. Una noche, mientras observaban a su hijo dormir, Damián se giró hacia ella. «Sabes», dijo en voz baja, «creo que en cierto modo, tu padre tenía razón». Ella arqueó una ceja. Él siempre dijo que el mayor activo de un hombre es una mujer brillante y despiadada a su lado. No creo que la palabra que buscaba fuera despiadada, se rió ella. No, sonrió él, su sonrisa llena de una década de historia. La palabra que buscaba, era socia. Y en el tranquilo silencio de su hogar, sabían que finalmente habían cerrado el trato de sus vidas. El veredicto del juez, declarando a Sofía inocente de todos los cargos, no fue una explosión de alivio, sino un susurro silencioso que puso fin a la guerra. Mientras Damián y Sofía salían del juzgado hacia el sol cegador, se encontraron con un nuevo y desconocido territorio, la paz. La ausencia de un enemigo que combatir, de una crisis que resolver, los dejó solos con la pregunta más aterradora de todas, ¿y ahora qué? La victoria había limpiado sus nombres, pero las cicatrices de sus batallas eran profundas. Sofía, que se había pasado años siendo definida por una misión de venganza, de repente se encontró sin un propósito. Y Damián, cuya vida había estado impulsada por la necesidad de proteger a su hermana y expiar su pasado, descubrió que su armadura se había vuelto innecesariamente pesada. Se retiraron de la ciudad, vendiendo el opulento ático que había sido tanto una fortaleza como una prisión. Compraron una vieja finca de piedra en el campo, no muy lejos del chalet de Lidia, un lugar rodeado de colinas onduladas y robles centenarios. Y allí, comenzaron el difícil y poco glamuroso trabajo de construir una vida normal. Sus primeros meses juntos en paz fueron los más difíciles. Despojados de la adrenalina de la crisis, tuvieron que enfrentarse a sí mismos, a las heridas que se habían infligido mutuamente. Había días de silencios incómodos, de discusiones que surgían de viejos resentimientos. Él seguía siendo propenso a intentar controlar las cosas, por su seguridad. Y ella, a veces, se retiraba detrás de un muro de independencia fría, por miedo a volver a ser vulnerable. La curación llegó en momentos pequeños, inesperados. Una tarde, mientras intentaban arreglar una valla rota en el prado, empezaron a discutir sobre la forma correcta de clavar un poste. La discusión se intensificó hasta convertirse en una pelea de barro en toda regla, dejándolos a ambos sin aliento, cubiertos de lodo y, para su sorpresa, riendo a carcajadas. Fue la primera vez que se pelearon por algo estúpido y normal. Fue maravilloso. Otra noche, se despertó de una pesadilla, reviviendo la redada del FBI. Él la rodeó con sus brazos y no le dijo que todo estaba bien. En su lugar, le contó una de sus propias pesadillas de la guerra, una que nunca le había contado a nadie. Y en la oscuridad, dos guerreros heridos encontraron consuelo, no en falsas seguridades, sino en el reconocimiento compartido de sus cicatrices. Lidia se convirtió en su ancla. Ya no era la chica frágil que necesitaba protección, sino una joven y sabia mujer que a menudo actuaba como mediadora. Han intentado hablar, en lugar de analizarse tácticamente el uno al otro como si fueran objetivos militares, les preguntaba con exasperación. Poco a poco, construyeron algo nuevo. Damián vendió la mayor parte de su imperio, conservando solo la rama de investigación tecnológica que realmente le apasionaba. Convirtió su vasta fortuna en la Fundación Reyes, la misma que había creado el Premio Navarro de Arte, y le entregó el control total a Sofía. Tú eres mejor que yo en esto, admitió. Sabes cómo construir cosas. Yo solo sé cómo adquirirlas. Ella, a su vez, lo incluyó en cada decisión, no como benefactor, sino como su socio más valioso. Y juntos, descubrieron una nueva misión, usar sus recursos no para la guerra, sino para la creación, financiando a innovadores y artistas que el resto del mundo había pasado por alto. Y sí, tuvieron hijos. Un niño con la mente brillante y curiosa de su padre, y una niña con el alma artística y empática de su madre. Criaron a sus hijos lejos de los imperios y las venganzas, enseñándoles que la verdadera fuerza no reside en la armadura que uno lleva, sino en la valentía de quitársela y mostrar el corazón que hay debajo. La venganza, el oscuro motor que los había unido,
había sido derrotada, no por una victoria, sino por el acto de construir una vida tan llena de amor que ya no había espacio para el odio. Él la había arrastrado a su mundo para arruinarla, solo para descubrir que ella era la arquitecta de su salvación. La historia de Damián y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.